Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez sobre geometría en el espacio. Vamos a hablar de los ángulos, de ángulos que forman dos rectas, ángulos que forman dos planos, ángulos que forman recta con plano, ¿vale? E intentaremos ir rápido, lo más rápido posible, así que vamos allá, vamos al lío. Estos son los casos que tendremos que saber calcular: el ángulo entre dos rectas, el ángulo entre dos planos y el ángulo entre plano y recta, ¿vale? Para eso nos basaremos en la fórmula del producto escalar que tenemos hecha en los apuntes. Voy a ir rápido, ¿vale? El ángulo sería aislar el ángulo en la fórmula del producto escalar y nos quedaría que el ángulo es el arcoseno del valor absoluto del producto escalar de los vectores que formarían las dos rectas. Aquí tenemos una recta con su vector VR y una recta S con su vector VS, entre el módulo de VR, esto no lo ponemos así, perdón, que la he liado, el módulo de VR por el módulo de VS, ¿vale? Entonces, teniendo esto, aislando correctamente, pues podremos obtener el ángulo entre dos rectas. Vamos a verlo con un ejemplo bien rápido, ¿vale? Por ejemplo, aquí nos dicen que encontremos, vamos a hacer el ejemplo 2, nos dicen que encontremos el ángulo que forman estas dos rectas. La recta R, que tiene, disculpad un momento, que tiene un vector que es el 5, 3, menos 1, ¿vale? Recordad que tenemos aquí abajo las componentes del vector, ¿vale? Y luego tenemos una recta S que nos la dan en su forma general, y recordad que para obtener su vector director tenemos que hacer el producto vectorial del vector normal de los dos planos que tenemos aquí. 2, 3, menos 5 serían las componentes de este plano, y 1, menos 2, 0 las de este. Esto sería para obtener las coordenadas de VS, ¿vale? Y si hacemos esto, lo vamos a ir poniendo aquí, tendríamos que la coordenada X es 0 menos 10, sería pues menos 10. La coordenada Y sería 0 menos 5, son 5, pero hay que cambiarle el signo, menos 5. Y por último tenemos la coordenada Z, que sería menos 4, menos 3, menos 7. Pues esta sería nuestra coordenada Z, ¿vale? Déjame ver una cosa. Vale, sí, lo tenemos. Vale, entonces, ahora, chicos, pues vamos a aplicar la fórmula, ¿vale? La fórmula del ángulo que acabamos de ver es el coseno a la menos 1 de el producto escalar de estos dos vectores, 5, 3, menos 1, por el menos 10, menos 5, menos 7. Esto en valor absoluto, es decir, si esto nos da negativo lo pondremos positivo, entre la raíz de las componentes al cuadrado. Y esto, pues bueno, podemos meterlo en la calculadora de golpe, podemos tomárnoslo con un poquito de calma, ¿vale? Aquí tendríamos el valor absoluto de menos 50, 3 por 5, menos 15, más 7, entre la raíz de, estos son 25 más 9, son 34, más 1, 35. Por la raíz de 100, 125, 125 más 49 son 174, ¿vale? Entonces ahora, chicos, fijaos, aquí nos va a dar un valor negativo, que sería menos 25 menos 58, pues quedará el coseno a la menos 1 de 58 entre raíz de 35 por raíz de 174. Nos vamos a la calculadora y obtenemos el ángulo. No tiene más misterio que utilizar la calculadora ahora mismo. Coseno a la menos 1 de 58 entre la raíz de 35 por, cuidado que no nos quede dentro, por la raíz de 174. Cerramos y nos da un ángulo prácticamente de 42 grados. Pues ahí lo tenemos, ¿vale? Vale, vamos al ángulo entre dos planos. Para el ángulo entre dos planos, chicos, la idea va a ser muy parecida al ángulo entre dos rectas, pero entendamos por qué. Nosotros tenemos un plano aquí de color verde, un plano aquí de color amarillo. Estos dos planos están redondeados porque estos planos tienen sus vectores normales. Este vector, el n1, sería el vector normal del plano verde, el n2 sería el vector normal del plano
amarillo, recordad que los vectores normales son perpendiculares al plano, nosotros queremos averiguar este ángulo que forman los dos planos, este ángulo que estoy marcando aquí, y resulta que este ángulo de aquí corresponde con el ángulo que forman los dos vectores. Al final, pues el ángulo, la fórmula será exactamente igual, será el coseno a la menos 1 del valor absoluto del producto escalar de los dos vectores, del vector del plano 1, el vector del plano, vamos a poner plano 1, plano 2, ¿vale? Entre el módulo del vector del plano 1 por el módulo del vector del plano 2. Es exactamente la misma fórmula que tenemos arriba, ¿vale? Y aquí abajo pues tendríamos un ejemplo donde tenemos, dice, trova l'angle que ya en tres plans següents, encuentra el ángulo, pues obtendríamos el vector del plano 1, recordad que son las componentes, entonces sería el 1, menos 2, 4, las componentes que acompañan x, y, z, el vpi2 sería el 2 menos 1, 3, y haríamos exactamente el mismo procedimiento que hemos hecho aquí arriba, ¿vale? No tiene más misterio. Lo que sí que tiene un poquito de diferencia es cuando nosotros tenemos que calcular el ángulo entre plano y recta. ¿Por qué? Porque fijaos en este caso, ¿vale? Lo vemos en el dibujo. Cuando tenemos que calcular el ángulo entre plano y recta, pues este plano de aquí, de color naranja, esta recta de aquí de color rojo. ¿Vale? Fijaos que el ángulo que nos interesa es este de aquí, este ángulo alfa. Pero ¿qué pasa? Que nosotros este vector v, que sería el vector normal del plano, y este vector u, que es el vector de la recta, pues forman un ángulo diferente, forman este ángulo. No forman el que nos interesa a nosotros, que es este, forman este. Pero tenemos que tener en cuenta que esto de aquí son 90 grados. ¿Por qué? Porque el vector normal del plano siempre es perpendicular al plano, ¿vale? Entonces, este ángulo beta es 90 menos el ángulo alfa, ¿vale? Y esto pues es la clave, porque nosotros aquí lo que podríamos decir es que el coseno, o podríamos decir, sí, vamos a ponerlo así, que el coseno de beta, sí, el coseno de beta, que beta que es 90 menos alfa, que el coseno de 90 menos alfa, ¿vale? Es igual a, pues otra vez, producto escalar, en este caso sería de v por u, ¿no? Este es el vector v, este es el vector u, entre el módulo de v por el módulo de u, ¿vale? Pero incluso lo podemos hacer mejor porque, por propiedades de trigonometría, recordad que cuando nosotros tenemos el coseno de 90 menos un ángulo, esto es igual al seno de ese ángulo, ¿vale? Entonces, de esto nosotros acabamos teniendo que cuando tenemos que hacer ángulo, sí, el ángulo entre un plano y una recta, obtenemos que el ángulo es el seno a la menos 1 de, en este caso, pues el vector del plano, vamos a ponerlo así como me gusta a mí, el producto escalar del vector del plano por el vector de la recta, entre el módulo del vector del plano por el módulo del vector de la recta. Y nos quedamos con esta fórmula así, mucho más fácil, ¿vale? Al final lo que podéis recordar, pues un poco por memoria si queréis, la fórmula siempre es la misma, pero en el caso de recta y plano pues usamos el seno, ¿vale? Pero que sepáis que es por este motivo que acabo de explicar. Entonces simplemente aquí en el ejemplo 1 pues obtendríamos el vector de la recta R, es el 2, 5, menos 1, y el vector del plano es el 2, menos 5, 7. Pues el procedimiento sería el mismo, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que ahora es el seno a la menos 1 de valor absoluto de 2, 5 menos 1 por 2 menos 5, 7 entre raíz de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado más 1 al cuadrado por 2 al cuadrado más 5 al cuadrado más 7 al cuadrado. Esto de aquí, pues vamos a, lo podemos poner directamente en la calculadora. Seno a la menos 1 de valor absoluto de 2 por 2, 4, 5 por menos 5, menos 25, y menos 1 por 7, menos 7, ¿sí? Entre raíz, opa, entre la raíz de, estos son 25, 30, da esto, por raíz de, estos son 25, 29 y 49, perdón, sí, 29 y 49 son 78.
no me equivoco. 29 más 49, sí, son 50 más 28, 78. Vale, pues venga. Es que no me he fiado por un momento. Estoy un poco disperso hoy. Pues nos da un ángulo de 35,36 grados, ¿vale? Que es lo que tengo aquí en mis apuntes. No me he equivocado en ningún cálculo, por lo tanto ya lo tenemos calculado, ¿vale? Y con esto cerramos el vídeo. Como veis, rapidito, ¿vale? Muy sencillo, pero bueno, hay que practicarlo.